Buenas noches, buenas tardes, porque estamos justo en la transición entre la tarde y la noche. Nos había quedado pendiente este capítulo sobre Silvina Ocampo, básicamente inspirado en el libro de Mariana Enríquez, La hermana menor. Hay otro libro de Cristina Mucci, de reciente aparición, que habla tanto de Victoria Ocampo como de Beatriz Guido. Igual datos, este último tendríamos que corregirlo en caso de que yo me equivoque, porque es un libro que todavía no leí. Bueno, ¿por qué Silvina Ocampo? Yo les confieso que muchas veces leo la literatura o los textos literarios como si se tratasen de textos filosóficos y otras veces leo textos filosóficos como si fuesen literatura. Tiene que ver con ese espíritu anarquista que tengo donde, digamos, libremente me entrego a ese tipo de interpretaciones, de juegos hermenéuticos, porque más allá de que cuando estamos en la universidad tenemos que escribir textos académicos con muchísimos preceptos, reglamentos, metodologías, indicaciones. Pero por fuera de eso, como es las sofistas, yo me doy esos gustos y yo diría a esta altura esos lujos de poder leer libremente, sin ataduras, a riesgo de que por supuesto siempre va a haber alguien experto o experta que señale algunas cuestiones. Pero aclaro desde el vamos, esta no es una propuesta que tiene que ver con la crítica literaria, no es mi especialidad. El libro de Enríquez tampoco, porque lo que hace Mariana es una biografía novelada de Silvina y además, desde mi punto de vista, se toma esa libertad de recorrer temas que son realmente poco frecuentes, como es el de la sexualidad y podríamos decir de la bisexualidad de Silvina Ocampo. Yo pensé todo el tiempo, ¿no?, mientras leía este libro y cuando leo otros tantos libros, estamos frente a personajes de nuestra historia que pasaron por el siglo XX. En el caso de Victoria Ocampo, ella nace a fines del siglo XIX y Silvina a principios del siglo XX, es decir, son 4 hermanas, las Ocampo, que están en ese pasaje de un siglo a otro, perteneciendo a una familia rica, aristocrática. También pensaba hoy en un montón de terminología que se podría ajustar de alguna manera a estos grupos, que podría ser también la oligarquía, la burguesía. Habría que ir acomodando esas palabras y esos conceptos y pensarlos al día de hoy, ¿no?, a comienzos del siglo XXI, las primeras décadas del siglo XXI. Muchos de nosotros, seguramente todos y todas que escuchan estos videos de las sofistas, estas entrevistas, hemos también pasado de un siglo a otro. Hemos tenido esa oportunidad que no todos obviamente la tienen. Bueno, el libro comienza con la relación de Silvina Ocampo con sus hermanas, principalmente con Victoria, la hermana mayor, y con una hermana que fallece a temprana edad, con la que ella tenía más cercanía, más afinidad. Y va relatando el libro un ambiente cultural, un ambiente familiar, pero que eran esas familias ricas hace
100 años, más de 100 años. Esos ricos, los viejos ricos, no tenían nada que ver casi con los nuevos ricos, salvo por una cuestión de capital material concreto, pero también tenían un capital material simbólico muy importante. Eran familias adineradas, muy preocupadas por la educación de sus hijos y de sus hijas, teniendo los varones y las mujeres diferente orientación, podríamos decir, pedagógica. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Silvina Ocampo, ella aprende inglés y francés antes de aprender a hablar en castellano, en español. De hecho, muchos de sus biógrafos dicen que la forma de escribir de ella tiene que ver con esto, tiene que ver en que ella estaba más acostumbrada a escribir en francés que en español. Y hay quienes también, dentro de todo ese clima literario, filosófico, cultural, ella estaba más cercana al estilo de Julio Cortázar que al estilo de quien fue su marido, su pareja, Adolfo Bioy Casares, y su amigo Jorge Luis Borges, que acá confirma en el libro que Borges se llevaba bien con Silvina y muy mal con Victoria. Bueno, se va contando al principio del libro cómo vivían, ¿no? Esos viajes a París en barco, con niñeras, institutrices, mayordomos, mucamas y también vacas lecheras. Ese es un detalle muy interesante también, ¿no? Los viajes que después hizo Victoria a Nueva York, que la conectaron también con un mundo cultural poco conocido en Argentina de principios del siglo XX. Y ahí lo que hace Silvina es marcar una diferencia con el resto de la familia, con un interés muy particular en quienes eran los que trabajaban en su casa. Podemos decir, entre comillas, los sirvientes. Vivían en un, no sé si está bien la denominación, en un petit hotel, era su casa. Y en el último piso, en el quinto piso, ahí estaban quienes cocinaban, quienes lavaban y planchaban la ropa, quienes limpiaban todo el lugar y se ocupaban de que esté todo perfecto. Bueno, el jardinero, el chofer. Silvina Ocampo siempre tuvo chofer, nunca quiso manejar su propio auto como sí lo hacía, por ejemplo, su hermana Victoria. Tenemos que ubicarnos también en que en ese momento que una mujer pudiese manejar un automóvil, fumar en público, usar determinados tipos de atuendos, donde todavía la mujer no podía mostrar las piernas, no podía mostrar escote, es decir, era muy importante la apariencia, porque la apariencia marcaba la diferencia de clase social o de pertenencia a determinados círculos sociales en la Buenos Aires de la época, ¿no? Bueno, después el libro se detiene en la relación que tiene Silvina Ocampo con Adolfo Bioy Casares, con quien convivió 9 años y un poco por cierta presión familiar se casaron en una ceremonia muy austera. De ahí se conserva una foto que están con Borges. Borges ya sabemos que era muy, muy amigo de Bioy, pero no hay ningún registro de esa boda. Algo también importante de tomar nota, porque en esos momentos era muy publicitada la boda de quienes pertenecían a esa clase alta. En sociales de los diarios, de La Nación, la prensa, fotos, incluso se estilaba en ese momento, cuando se hacían las despedidas de soltero, despedidas de soltera, se publicaban en una página
quiénes habían sido los invitados, quiénes habían llevado los primeros regalos. Es decir, había un registro periodístico de todo ese tipo de ceremonias. Algo que se fue perdiendo, y se fue perdiendo en un sentido, no sé si coinciden conmigo, en otro no, porque hoy también a través de las redes sociales se comparten fotos de diferentes ceremonias en la vida y las revistas se dedican algunas a los que hoy son la farándula, los famosos, las celebrities. Pero en ese momento eran estas clases sociales. Cuando uno lee el libro de Mariana Enríquez, que además toma esta foto en particular de Silvina Ocampo, que es preciosa, después voy a decir por qué digo esto. En el libro ella va tomando nota minuciosa de cuáles eran los modos, las prácticas y las relaciones que se daban intrafamiliarmente. Y todos los nombres que aparecen en el libro son todos famosos, todos son famosos. Seguramente para la gente joven, hoy podemos nombrar, no sé, podemos nombrar un montón de los que están acá y no saben quiénes son. A mí me pasó hace muy poco hablar con un joven de 40 años que no sabía quién es Astor Piazzolla. Entonces yo, qué raro que no sepan, ¿no? Siendo argentino, siendo alguien que bueno, que ha ido a la universidad, que está en determinados círculos de la ciudad, no sé, bueno, me dijo, yo no sé quién es Astor Piazzolla. Entonces seguramente si nombramos a todos los que están nombrados aquí, es muy probable que los más jóvenes no sepan quiénes son. Pero hoy cuando uno quiere saber quién es alguien o qué pasó en determinado momento, tenemos muchísimas herramientas para buscar información y para enterarnos o profundizar en cualquiera de estas situaciones. Bueno, hoy está de moda decir que alguien se autopercibe. Seguramente más de uno se puede molestar que yo diga que está de moda. Con esto quiero decir que se instala una terminología y una vez que se instala se utiliza de manera, yo diría, permanente y se aplica para todo. Bueno, Silvina Ocampo se autopercibía fea, por eso yo mostré la tapa del libro, porque esta es una de las fotos más lindas de Silvina. Ella nunca estuvo conforme con su rostro, con sus labios, con su nariz. Sí decía que lo único que veía en su cuerpo que era lindo eran las piernas, por eso las mostraba, pero no le gustaba que le sacaran fotografías. Bueno, Sara Facio sacó esta fotografía, como también la famosa fotografía de Julio Cortázar, que es hermosa realmente. Entonces, acá se va haciendo una semblanza de Silvina, a mi modo de ver, muy completa, porque la muestra como mujer, como hermana, como pareja, y además esto de ser la hermana menor, que es como titula el libro Mariana Enríquez, también tiene que ver con el hecho de crecer bajo la sombra de esta hermana, que además le llevaba muchos años, Victoria Ocampo, famosa, ¿no? De hecho, hoy se sigue hablando de Victoria Ocampo, de su casa en Mar del Plata, de su casa en Buenos Aires, digamos, la Villa Ocampo, los museos, que bueno, ahora había, en la de Mar del Plata, había toda una discusión acerca de qué se estaba haciendo con esa casa, que se la estaba un poco transformando como en una confitería, un lugar para ir a tomar algo y no para difundir lo que fue la trayectoria literaria y editorial de Victoria, que además ella tradujo obras como Un cuarto propio, por ejemplo, de Virginia Woolf, y fue quien fomentó lecturas
conocimiento de celebridades de la época. Realmente fue una mujer que aportó muchísimo culturalmente a nuestro país y que hoy a la distancia se las ve a las hermanas Ocampo desde otro lugar, porque siempre en un presente histórico hay una serie de contradicciones, una serie de malentendidos y de rechazos que con el tiempo se van resignificando o van desapareciendo de alguna manera. Esto lo digo porque mi generación muchas veces rechazó a ciertas figuras, sobre todo de la literatura argentina, porque pertenecían a una clase social adinerada, oligárquica, aristocrática, porque eran personajes frívolos en su forma de vivir, distanciados del pueblo, distanciados de las costumbres populares o de lo que se puede entender en determinado momento como una cultura popular, o digamos un movimiento nacional y popular expresado por diferentes vertientes políticas. Y ese rechazo incluso del propio Borges, a Borges se lo ha rechazado por muchos motivos. Sin embargo, su obra es realmente para leer, consultar, disfrutar. Yo soy de las que creen que la obra cobra vida propia y que la biografía del autor o de la autora no la deslegitima desde el momento en que cualquier texto se desprende y el que lo recibe, el que lo lee, seguramente muchas veces desconoce la biografía de quien lo produce, pero además hace su propia lectura, su propia interpretación y además se inspira muchas veces en estos libros y en estos cuentos, en estos poemas, en estas novelas, se inspira para hacer otras obras de arte, que puede ser una película, puede ser una canción, una sinfonía, una escultura. El arte enriquece mucho nuestra mirada del mundo y nuestra experiencia mundana, ¿no? Bueno, ahí en la relación con Bioy queda siempre como en suspenso, en realidad, qué tipo de pareja fueron ellos. Porque desde el momento en que se conocen, pasan toda una vida juntos. Pero no sabe bien Mariana si definirla como una pareja abierta, porque de hecho Bioy Casares tuvo muchas amantes mientras estuvo en pareja y casado con Silvina, y antes de formar pareja con Silvina, su amante de muchos años fue la sobrina de ella, la hija de una de las hermanas, durante mucho tiempo. Silvina le llevaba 10, 11 años, a Bioy era mayor que él. Eso también va mostrando que es una hipótesis mía, que la clase alta se pudo dar ciertas libertades que el resto de las clases sociales o de los sectores de la sociedad no podían. De todas maneras, no deja de asombrarme el hecho de que la forma en que decide vivir Silvina Ocampo y que vive en la relación con Adolfo Bioy Casares, hoy, en este momento de la historia, no llamaría la atención. Hoy se habla, por ejemplo, del poliamor, y sin embargo en ese momento las reglas sociales, familiares eran muy cerradas, eran muy estrictas. Y bueno, vuelvo a pensar que tal vez así como ciertas mujeres podían conducir un auto, fumar un cigarrillo en público, algo que estaba mal visto, también se podían permitir, no sé si tanto por decisión, sino a veces por los propios acontecimientos de una vida, se podían permitir este tipo de cosas. Bueno, hay una versión sobre que también Victoria
Ocampo con Silvina, tuvieron varias discusiones y distanciamientos entre hermanas porque existe la versión de que Silvina también tuvo una relación con esa sobrina que fue amante de Bioy. Y hay una más arriesgada todavía que dice que Silvina Ocampo era amante, tenía una relación íntima con la madre de Bioy Casares, con Marta Casares, creo que es Marta la mamá. Que bueno, esa relación, esos encuentros se interrumpen cuando comienza la relación de Silvina con Bioy. Bueno, hace poco yo tomé nota del número de página porque yo no me voy a acordar de memoria, página 27. Tampoco es cuestión de dar tanto detalle por si ustedes después quieren leer el libro, yo no les voy a contar todo. Acá ella hace referencia a un libro que es Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires, de Juan José Sebrelli, que hace poco tiempo falleció, y cuando Sebrelli falleció, se habló mucho de este libro. Yo recuerdo, por ejemplo, escucharlo a Ernesto Tenenbaum, a Siete Case, que hablaban de este libro de Sebrelli, diciendo, mirá vos cómo él en esa época se atreve a escribir un libro contando quiénes de los personajes de la época muy conocidos eran homosexuales. Que hoy, por ejemplo, se dice con mucha naturalidad que Sara Facio, que recién la nombré, la fotógrafa de celebridades, fue la pareja de María Elena Walsh. Sin embargo, eso antes no se decía. No sé si por respeto, por algún prejuicio. De hecho, toda la trayectoria feminista de María Elena Walsh, ella no se presentaba como una mujer lesbiana, como una mujer que estaba en pareja con otra mujer. Sin embargo, eso hoy ya, digamos, se plantea, se dice como un aspecto más de la vida de una persona, ¿no? Bueno, acá en la página 27 dice, las familias Ocampo y Bioy Casares se conocían, compartían intereses, se cruzaban en eventos, pertenecían a una élite pequeña y endogámica. Se sabe que Marta Casares y Silvina Ocampo fueron amigas y que Marta quiso que su hijo conociera a Silvina. Se la presentó como la más inteligente de las Ocampo. Se conserva una foto de las dos juntas en Mar del Plata con el perro adorado de Silvina, su mascota favorita, Lurón. Silvina lleva un vestido negro, largo, el pelo suelto, también largo, despeinado, al viento. Tiene puestas unas chinelas sencillas. Marta, mucho más elegante e imponente, lleva un saco que le cubre los hombros y anteojos negros. Silvina entrecierra los ojos sin gafas, parece muy menuda. Si fueron amantes, probablemente ya no lo eran en esta foto tomada en 1942. Silvina y Bioy llevaban 2 años casados. ¿Cuál es el origen de este rumor? En Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires, ensayo pionero del filósofo y sociólogo argentino Juan José Sebrelli, se refiere al caso de una familia de clase alta que obligó a su hijo joven a casarse con una mujer para salvar a su propia madre del escándalo social del lesbianismo. Consultado sobre la cuestión, Sebrelli confirma el rumor. Marta Casares, madre de Bioy, estaba enamorada de Silvina. Y para tenerla a mano, con una excusa verosímil, más que para tapar el escándalo, lo hizo casar a Adolfito con Silvina. Una suerte de coartada. Después, más adelante, para no leer tanto, cuenta aquí Mariana, que Sebrelli dice que en la versión original del libro él da el nombre de Marta Casares, pero la editorial, por la presión de la familia Ocampo,
decide quitar el nombre de Marta. Y bueno, estaba pensando el nombre Marta. Silvina no pudo tener hijos y Adolfo tuvo una hija con una de sus amantes que la criaron como propia, Marta Bioy. Y también Bioy Casares tuvo un hijo con otra amante que él se crió en París y llevaba el nombre de el que era el marido de la mamá, pero Bioy, cuando fallece Silvina, decide contar la verdad, decide decir que ese era su hijo. Bueno, cuando muere Silvina, al tiempo muere Marta, la hija, y cuando muere Adolfo, al poco tiempo muere ese hijo, muy joven, tenía 40 años. ¿Por qué contamos todo esto? Porque realmente muchas veces nuestra idea o nuestra percepción del pasado es como que era todo muy estructurado, que estas cosas no ocurrían. En realidad ocurrían puertas adentro, como bien dice acá, eran familias o círculos sociales muy endogámicos. Recuerdo acá lo que decía Freud, que lo perverso surge de los secretos de familia. Y así como hay secretos en las familias, también hay secretos en determinados sectores de la sociedad, grupos sociales, instituciones. Y bueno, hay quienes en algún momento deciden contarlos. De hecho, Adolfo Bioy Casares escribe sus memorias y mucha gente salió herida de ahí porque él cuenta con nombre y apellido, con lujos de detalles y bueno, más de uno, más de una se sintió mal porque se sienten expuestos, porque cuenta o me incluye en este tipo de situaciones donde no hubiese querido aparecer nunca. Bueno, este episodio con la sobrina, a ver si encuentro la página, que está página 50. Magdalena Ruiz Guiñazú, que seguramente quienes me están escuchando la ubican perfectamente, esta periodista que también no hace mucho tiempo que falleció, ella escribe un libro donde cuenta esta historia. Y lo que hace Mariana Enríquez es corregirla, es decir, tomando datos del círculo de amistades y conocidos de Silvina Ocampo, corrige edades y fechas. Es decir, que esta sobrina de Silvina, que fue amante de Bioy, no era menor, ya era alguien que había pasado los 20 años, pero que en el libro de Magdalena figura como alguien muy joven. Yo vuelvo a decir, ¿para qué enterarnos de estas cuestiones? Para realmente pensar que esto sucedía, y sucedía no solo en cualquier sector de la sociedad, sino principalmente en estas clases altas, en estas personas que estaban viviendo en muchas comodidades, lujos, viajes, y que se diferencia mucho de los ricos actuales, ¿no? A ver si encuentro exactamente donde ella lo cuenta acá al libro de Magdalena. Acá está. La profunda antipatía entre Bioy y Victoria Ocampo, porque se llevaban mal, es decir, Bioy con esa cuñada famosa, sostienen muchos, lo que es casi un mito de la literatura argentina, tiene un origen personal, apasionado y erótico. En 1949, Silvina y Bioy se llevaron de viaje a Europa y a Estados Unidos a Silvia Angélica, de sobrenombre Genka, sobrina de las hermanas Ocampo. Genka era amante de Bioy y dice el rumor, y el mito también era amante de Silvina. El testimonio más claro sobre este trío se puede encontrar en un libro comercial, aparentemente inofensivo, llamado Secretos de Familia, publicado por Sudamericana en 2010, de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que entrevista a Dolores Bengolea, sobrina nieta de las Ocampo. Dolores dice, ambas tuvieron una ruptura brutal después del casamiento de Silvina con Bioy.
Silvina y Adolfito se casan y se van de luna de miel, un viaje largo de varios meses, parten a recorrer Europa, pero se la llevan a Genka, que era la hija menor de Pancha, otra hermana Ocampo. En esa época, Genka no tendría más de 16 años, una sobrina bastante querida de Victoria. De hecho, Victoria le dedica La laguna de los nenúfares, una obra de teatro para niños muy bella. Se la dedica a Genka y le pone una dedicatoria muy linda, a Genka que tanto me enseñó. Pero la cuestión es que cuando Adolfito y Silvina se casan, se la llevan de viaje y se provoca una situación que nunca tuvo cura en la familia. Bioy y Silvina comparten sexualmente a Genka y eso la destruye, la cambia, la transforma en otra persona. Vuelven y Victoria se entera y provoca un escándalo familiar tan grande que dejan de hablarse por un tiempo. Creo que nunca se lo perdonó a Silvina, era una época de libertad sexual, una época incluso libertina. Bueno, y dice la época de Virginia Woolf, donde la bisexualidad era muy común tanto en hombres como en mujeres. Y en la Argentina también pasaba entre cierta gente de la clase alta. Es decir que esto me pareció importante de ver porque hay una serie de ejercicios que yo siempre hice. No me pregunten por qué, porque desde que era muy, muy joven. Yo decía, bueno, tendríamos que poder salir de nosotros y mirarnos desde afuera, porque nosotros ¿cómo nos vemos? Nos vemos frente a un espejo y nos vemos de manera introspectiva, pero ¿cómo nos ven los demás? Sería bueno poder hacer ese ejercicio de salir y vernos, ¿no? No como un personaje, sino como realmente somos. Y otro ejercicio es ponernos en el lugar del otro o de la otra, ¿no? Es decir, cómo ponernos en ese lugar. Bueno, hay técnicas, hay una técnica en psicología, el role-playing, que se va jugando diferentes roles. Doy uno muy común en mi profesión. El alumno hace de profesor y el profesor hace de alumno, es decir, cambio de roles. Y es un juego, pero que obviamente hay que saber hacerlo, porque ahí salen cosas que no siempre estamos en condiciones de afrontar o abordar, ¿no? Yo cuando iba a la escuela secundaria imitaba a algunas profesoras. Recuerdo la profesora de lógica tenía el hábito de escribir en el pizarrón y cuando tenía que pasar al pizarrón siguiente daba un salto. Y un día me descubrió que yo la estaba imitando. Y a mí me pasó eso una vez en la escuela secundaria, cuando voy a entrar al aula, a la escuela normal, había una alumna imitándome a mí. Bueno, eso fue algo espontáneo, no era algo que estaba preparado como en el role-playing. Pero yo pensaba mientras leía este libro, y mientras leo tantos libros con historias en este caso de mujeres, que esto que nosotros creemos que pasa ahora, en realidad pasaba, y pasaba en otras épocas, y pasaba en nuestra sociedad, y en otras sociedades, y aún cuando había severas prohibiciones sobre eso, sobre ciertas prácticas sexuales, identidades sexuales, antes se solía decir inclinaciones sexuales, pero eso siempre existió, con más o menos prohibición, más o menos secretos y ocultamientos, pero existió. A mí me llamó mucho la atención leerlo porque nunca se me hubiese ocurrido que Silvina Ocampo hubiese tenido una relación con la suegra antes de casarse y con la hija de la hermana, ¿no? Que a su vez era amante de su marido. Nunca hubiese pensado eso. Adolfo Bioy Casares, si no recuerdan su aspecto físico, búsquenlo, era un hombre muy buen mozo, como se solía decir. Era un lindo hombre, elegante, delgado, y que jugaba al tenis y tenía, bueno, todo ese aspecto de distinguido de la clase alta y además un enorme escritor. Y esa amistad de él con Borges también es maravillosa de poder traerla y
y leer su obra y sus intercambios, insisto, no como una crítica literaria, sino como un acercamiento a un producto cultural importante. Hay toda una parte del libro, que está más adelante, que está dedicada al antiperonismo de todos ellos. De hecho, bueno, es muy conocido el antiperonismo en Borges, en Bioy Casares, ni hablar de Victoria Ocampo y Silvina también. Y acá hay un aspecto que también me interesa pensar, reflexionar, en cómo el antiperonismo ha ido mutando desde aquel primer peronismo de Perón y Eva al actual peronismo, a lo que queda del peronismo o lo que podemos definir hoy como peronismo, o quienes se sienten peronistas y dicen que lo son. Pero, por ejemplo, Silvina Ocampo le dedicó un poema, un poema antiperonista. Y también es conocida la rivalidad entre Victoria Ocampo y Eva Duarte, que de hecho hay una obra de teatro que se escribe pensando, imaginando a estas dos mujeres en un diálogo, en una conversación, porque las dos fueron muy poderosas desde diferentes lugares. Lo que pasa es que Eva vive muy poco, una vida muy intensa pero muy breve, ¿no? Eva murió a los 33 años y Victoria vivió hasta su vejez. Bueno, aquí también yo había marcado otra parte hablando de la vejez. Quiero decir que ella después más adelante corrige los datos que da Magdalena Ruiz Guiñazú en ese libro, porque dice que no era tan menor la sobrina cuando tenía esa relación, y que no es que viajó en la luna de miel, sino que fue otro viaje que hicieron más adelante. Pero bueno, es decir, no me quiero detener. Acá dice, ¿ve? El testimonio, habla del testimonio de Magdalena Ruiz Guiñazú, tiene algunos problemas. En primer lugar, el viaje no fue exactamente una luna de miel. Bioy y Silvina llevaban 10 años casados cuando visitaron Europa juntos por primera vez. Silvina ya había ido muchas veces con su familia. Ni era la época de Virginia Woolf, que se suicidó en 1941, y el viaje fue en 1949. Genka no era una adolescente. Cuando se la llevaron de viaje tenía casi 30 años porque había nacido en 1919. Es cierto que fue amante de Bioy desde muy joven, quizá de adolescente, pero ella misma lo contaba. ¿Habrá sido entonces amante de los dos? No puede comprobarse. Por otro lado, según el testimonio de Jovita Iglesias, el ama de llaves de los Bioy, Genka y Silvina nunca hablaban y nunca se llevaron bien. Así que esto queda como una incógnita, ¿no? Bueno, el primer cuento que escribe Silvina Ocampo, que escribió un artículo sobre él, un viaje olvidado, y que quien hace el prólogo es Victoria Ocampo, porque se lo publica la revista Sur, y eso también fue motivo de distanciamiento o de discordia entre las hermanas, porque Victoria Ocampo subestimaba a Silvina. De hecho, lo que dice Mariana es que todos de alguna manera la subestimaban, pero que ella había tomado la decisión de estar en ese lugar de cierta invisibilidad, de cierto segundo plano, frente a todas estas figuras como Borges, Bioy y la hermana, ¿no? Y que fue una decisión de ella. Pero rescatan hoy más que nunca, quienes sí saben de crítica literaria, la obra de Silvina Ocampo. Tanto su poesía, sus cuentos, su narrativa es muy rescatada en este momento. Y vuelvo a decir, creo que Silvina a su manera era una mujer muy libre, en todo sentido, porque ella en una época donde las mujeres tenían que cuidar mucho su apariencia física, ella no lo hacía. Además, como dije anteriormente, no se veía a sí misma como una mujer linda, atractiva, entonces es como que
vivía así, en esa cuestión de desarreglo personal, pero obviamente quienes han pertenecido a la clase alta tienen ese aire de distinción, esa gestualidad, el hecho de poder hablar varios idiomas, de tener toda una trayectoria cultural, experiencias culturales, la llevaba a ser una persona interesante, muy interesante, que se destacaba. También nos hace pensar, esto se me está ocurriendo ahora, en que la relación entre Bioy Casares y Silvina Ocampo fue una relación poliamorosa, en lo que hoy se define como poliamor. Porque, bueno, vuelvo a decir, Bioy tuvo muchas amantes. Silvina acepta criar a la hija de una de sus amantes. Tal vez la amante más célebre de Bioy fue Elena Garro, que escribí también sobre esa relación, porque Elena Garro era la esposa de Octavio Paz, del Premio Nobel de Literatura. Y quienes saben, vuelvo a decir, quienes saben de crítica literaria dicen que en realidad es Elena Garro, la mexicana, la que inventa el realismo mágico que siempre se le adjudicó a Gabriel García Márquez. Dicen que en realidad ella fue quien inventó el género. Bueno, ahí él tuvo una relación con Elena Garro, ellos se conocen, los dos matrimonios en París. Hay una versión en una de las tantas biografías que Elena Garro queda embarazada de Bioy Casares y que Octavio Paz la obliga a practicarse un aborto. Lo cierto es que después Elena Garro escribe en clave autobiográfica un montón de cuestiones que tenían que ver con la personalidad de Octavio Paz, despótica con ella, y este amor secreto y ya no secreto entre ella y Bioy Casares, que evidentemente vivieron un gran amor, los dos casados, con sus respectivas parejas, pero además hay correspondencia, hay cartas. Dicen que hay mucha correspondencia que la propia Victoria Ocampo se dedicó a destruir para no dejar huellas de algunas cuestiones de estos secretos de familia que hablábamos antes. Bueno, hay otra parte acá, la voy a buscar, es la página 163, que yo les decía que el primer cuento de Silvina fue de Un viaje olvidado, que tiene que ver con, a ver si estoy 163, tiene que ver con este relato que hacían a los niños de que los traía la cigüeña. Tiene mucho que ver con todo eso. Y aquí sí me quiero detener. A Silvina Ocampo le interesaban mucho estos personajes de la sociedad marginales, los que hoy llamamos en situación de calle, que antes se decía los lincheras, los vagabundos. Le interesaban también todas esas personas que trabajaban en las casas de los Ocampo, que era más de una, donde había realmente entre chofer, jardinero, mucama, mayordomo, cocinera, o sea, tenían mucho personal que trabajaba para ellos, y de hecho cuando estuvo casada con Bioy también vivían en un lugar que tenía varios pisos y que tenía muchos empleados. Bueno, a ella le interesaba eso, pero nunca fue un interés político ni ético. Fue una curiosidad, fue algo donde ella encontró un material para su escritura como una gran curiosidad, y además llamaba la atención que Silvina escribía cuentos donde los niños eran protagonistas de escenas tormentosas, escenas de suicidio, escenas incluso de cierta violencia sexual. Eso también llamó mucho la atención porque siempre se planteó, y creo que ella en algún momento lo dijo, que había mucho de autobiografía de lo que ella escribía, entonces siempre trataron de adivinar
de esos personajes, cuál habrá sido el que participaba de ciertas escenas de su obra, de su literatura. Queda siempre en el terreno de la conjetura, de la hipótesis, porque no hay un dato certero de que eso le pudo haber ocurrido a Silvina o a su entorno, pero sí es cierto que hay mucho de autobiográfico ahí. Entonces yo quería acá hacer referencia al que fue su último libro, La Furia, ¿no? Ese contraste muestra, dice, que en el encuentro entre la literatura de Silvina Ocampo y las lecturas de Pizarnik, Molloy, Cosarinki y Pezzoni, desencadena lo que llama una nueva forma de la sensibilidad crítica de la Argentina. Bueno, también aquí se habla de una relación entre Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik, la gran poeta que, bueno, también tiene que ver con este grupo de poetas, de mujeres poetas que se suicidaron, ¿no? Pero ahora yo estoy tratando de encontrar la referencia que ella hace de la vejez. ¿Y por qué perdí esa página? Donde ella escribe sobre la vejez en Cornelia en el espejo, porque ella ahí hace una descripción de la vejez que me conmovió, donde ella dice que la vejez es ese momento de la vida inesperado, porque nos va llegando la vejez y nos toma por sorpresa, por asalto, y que la vejez es el momento del olvido, de cómo vamos siendo olvidados, no tenidas en cuenta por el entorno, pero también tenemos que tener en cuenta que ella en los últimos años padece Alzheimer y es muy probable que ella ya se diera cuenta de que se estaba ella misma olvidando de su propia vida. De hecho, sus últimos momentos, no sé si meses, años, ella ya estaba en esa etapa donde había olvidado todo. Después el libro hace referencia a cómo ellos no fueron considerados en la universidad, en la academia, en los círculos dedicados a la literatura, ni ella, ni Borges, ni Bioy Casares, porque la de ellos nunca fue una literatura comprometida políticamente, si bien expresaron su antiperonismo, pero nunca ella fueron valorados o incluidos en ese momento, ¿no? por la academia, porque era el momento del existencialismo filosófico, donde la figura del intelectual comprometido sartreano, es decir, de Sartre, donde Sartre hablaba de una literatura comprometida con la realidad, que tomaba una posición política. Entonces, bueno, ellos fueron, como se suele decir ahora, ninguneados por la academia. Y también expresan, yo ahora no me voy a poder detener en eso, pero lo podemos completar en otro video, expresan esta matriz antiperonista, donde es interesante leer los argumentos que ellos tenían, porque también, a pesar de que Silvina Ocampo tenía esta curiosidad, esta inclinación, acercarse a esa otredad de los obreros, de los trabajadores, de las personas marginales, excluidas de la sociedad, al mismo tiempo, cuando se produce el 17 de octubre, ella expresa con mucha bronca quiénes son estos, ¿no? Estos que aparecen acá. No son palabras de ella, pero lo que en su momento se llamó el aluvión zoológico, las patas en la fuente, esta gente que tiene otro color de piel, sudorosa, mal vestida, pobre, de apariencia pobre. Y realmente me sorprendió sobre todo el poema que ella le dedica, donde habla de eso,
Así que es muy probable que yo complete este video con otro donde trabaje esa parte, ¿no? Y también quedé en deuda con un segundo episodio de Bell Hooks, esta filósofa norteamericana, que me han pedido si podía seguir hablando un poco más de ella. A pesar de que las recomendaciones es que cada vez hay que hablar menos, escribir menos palabras, menos tiempo, porque dicen que hoy nadie puede sostener la atención mucho tiempo. Y yo, como voy a contrapelo de todo, siempre hago estos videos de 1 hora y creo que este déficit atencional que nos quieren imponer con las redes sociales, bueno, hay que contrarrestarlo. Y si 1 hora es mucho, pueden escuchar media hora, después otra media hora, un rato, pero me parece que hablar tan reducido, tan acotado, nos empobrece mucho. Y para cerrar voy a contar una anécdota de Jorge Sábato, porque Jorge Sábato era un cascarrabias. Es un personaje que yo quiero mucho, Jorge Sábato. Yo recuerdo, no coincido políticamente con él, pero sí él cómo hablaba, cómo se expresaba, tenía eso, ¿no? Esa característica de enojarse mucho. Él iba al programa de Grondona durante la década de los 90, o era invitado así en algunos programas, y siempre era muy polémico en sus declaraciones Jorge Sábato. Entonces, en un momento, alguien que lo entrevista desde Estados Unidos le dice, bueno, defíname en pocas palabras el peronismo. Y él se enojó muchísimo, le dijo, esto es una falta de respeto, ¿cómo piensa usted que yo en pocas palabras voy a poder definir un movimiento político que cambió la historia de la Argentina? También sabemos que él era antiperonista, pero yo no puedo decirle en pocas palabras. Bueno, yo hoy diría, como decía Jorge Sábato, a pesar de que todas las nuevas tecnologías nos piden hablar menos, escribir menos, pocas palabras, poco tiempo, bueno, hay que encontrar un equilibrio, no hablar tantas horas, porque es cierto que sostener la atención cuesta, pero tampoco irnos al extremo de en 5 minutos explicar o decir algo. Yo a veces me río porque dice, explicamos a Kant en 5 minutos. ¿Cómo van a explicar a un filósofo con semejante obra que nos puede llevar años estudiarlo en 5 minutos? Pero bueno, están esas improntas ahora. Bueno, a ver, Cristina, me resultó contradictoria esa conducta de Silvina Ocampo cuando se siente atraída por la clase obrera trabajadora. Buenísimo que lo comentaste a ese episodio. Bueno, es muy interesante. Yo después, si puedo, digo si puedo ahora, porque estoy con muchas cosas, pero quiero leer el libro de Cristina Mucci, ¿no? Quiero leer qué dice Cristina de Silvina Ocampo. ¿Saben, Cristina? De los 7 locos, ese programa tan lindo y tan importante, ¿no? Yo creo que el interés de Silvina Ocampo con los desposeídos, con los sectores empobrecidos de la sociedad, la clase obrera, tiene que ver con una curiosidad estética, con mirar ese otro extraño, ese otro diferente, sin ningún compromiso ni político, ni ético, ni social, porque eso es así. Pero hay una curiosidad en ella, hay un acercarse, ir a ese 5.º piso, a hablar con los que hacían todas las tareas de la casa, y estar ahí viendo cómo se comportan, cómo hablan. Hay una curiosidad por esa otredad, pero es una otredad a la que ella nunca se va a acercar como se puede acercar a su semejante, como se puede acercar al prójimo, ¿no? Es decir, no son el semejante, no es el prójimo.
es esa otredad que se expresa a través de costumbres, de ropa. Yo imagino que también como lo que ocurre con los peones en el campo, que son aquellos que habitan lejos del casco de la estancia y hacen todo el trabajo duro para sostener esa riqueza. Miren, yo les voy a dejar, no la puedo recitar de memoria, pero búsquenla. Hay una poesía maravillosa de Ernesto Cardenal, este sacerdote nicaragüense, ubicado en la teología de la liberación, y se llama Toda riqueza es injusta. Y toda riqueza se funda en una injusticia, se funda en la desigualdad, se funda en la acumulación de unos pocos, gracias a que unos muchos y muchas trabajaron sin llevar adelante una vida digna, una vida con esperanza, sino una vida para sobrevivir. Entonces, a mí me parece interesante leer sobre la historia de Silvina Ocampo, insisto, más allá de la crítica literaria, lo maravilloso de su escritura, de su poesía, de sus cuentos, es para, interesante pensar si en ese acercamiento, tal vez distante, puede prescindir de un atravesamiento ético-político que la empuja. Bueno, ella cuando aparece el peronismo, ella se enoja mucho porque es mi libre interpretación, porque esa otredad que estaba en una distancia, que estaba en otro lugar de la casa, que estaba en otro lugar de la estancia o de la villa, que estaba siempre en otro lugar, cuando viene al lugar, ese lugar público o ese lugar social, eso es lo que la enoja, la enfurece. Por eso yo quisiera dedicarle otro video a esta parte, porque me parece también importante poder interpretar nuestro presente y ver qué vive del pasado en nuestro presente. ¿Cuáles son los fantasmas de este presente? Y creo que Silvina Ocampo es uno de esos fantasmas. Fantasmas en el sentido psicoanalítico, si se me permite decir, cómo esta inmaterialidad de estas figuras, de estos mensajes, de estas estéticas, se van renovando en la actualidad. Es decir, ese otro que yo lo miro con esa distancia y escribo el cuento, escribo la novela, escribo el poema, pero cuando ese otro se empieza a acercar al espacio que ocupo yo, ya a mí ahí no me gusta. Entonces creo que eso habría que ir analizándolo, al menos es la clave que a mí me interesa, ¿no? De poder analizar ese clasismo que está tan presente y que hoy también se extiende no solo a lo que antes se denominaba la clase obrera, la clase trabajadora, sino también a los inmigrantes. Es decir, hoy nosotros en la política actual tenemos personajes que hablan con un tremendo desprecio hacia el inmigrante, con un tremendo desprecio, brutal desprecio hacia los que viven, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que toda esta gente se vaya de acá? ¿No? Que se retire de estos lugares. Todo este debate que hay hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de qué hacer con las personas en situación de calle, a dónde pueden ir a parar. ¿Por qué? Porque entorpecen el paso de la vía pública, porque, como dice uno de los candidatos para las próximas elecciones legislativas, hay mal olor en la ciudad. Es decir, ¿cómo hacemos para sacarlos de ahí? Bueno, y ahí creo yo que esta parte del antiperonismo de Silvina Ocampo y de Borges y de Bioy Casares y de todo este sector de nuestra cultura, que es parte de nuestra cultura, que es interesante leerlo en clave actual, de construirlo, resignificarlo. Y les prometo
pasar la segunda parte hablando de esto, del antiperonismo, en Silvina Ocampo y su entorno. Les dejo un abrazo, muchas gracias por acompañarme, por escuchar.